Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy, en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras, hemos llegado al penúltimo capítulo del segundo libro de los Reyes. Estamos a un capítulo y ya prácticamente de terminar este libro para iniciar el libro de Crónicas. Y en el contexto, Judá perdió a su rey, que era la esperanza del pueblo. Josías murió repentinamente en una batalla que no le correspondía. El faraón Necao toma los territorios de Judá. Los judíos pues colocan a Joacás, hijo de Josías, como rey, pero Necao se lo lleva deportado a Egipto. Allá muere Joacás y él mismo coloca a otro hijo de Josías, un poco más joven que su hermano Joacás, llamado Eliaquim, pero le cambia el nombre por Joacim. Le coloca Joacim al nuevo rey de Judá, que ahora va a depender y va a sustentar monetariamente a el faraón rey de Egipto. Bueno, resulta que ahora el imperio asirio, que ha venido perdiendo fuerza, le da paso a un nuevo imperio mundial llamado el imperio babilónico. Y con este contexto comienza el capítulo 24. En los días de Joacim, ese rey que colocó Necao, en los días de Joacim, Nabucodonosor, rey de Babilonia, el mismo Nabucodonosor del libro de Daniel, o sea que estamos en el tiempo del profeta Daniel, o por lo menos en el contexto donde se desarrollaba el ministerio profético de Ezequiel y el futuro ministerio profético de Daniel. Daniel posiblemente en este tiempo estaba bastante joven porque él llegó joven a Babilonia, así que estaba todavía adolescente o niño durante este contexto histórico. Se menciona entonces a Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien subió contra el país, o sea, contra Judá, y Joacim fue su siervo durante 3 años. Para poder Joacim ser siervo de Nabucodonosor, Egipto tuvo que haber sido afectado, o sea, tuvo que haber una batalla, que seguramente sí la hubo y está registrado en la historia, una batalla entre Babilonia y Egipto. Y al ser Egipto derrotado, entonces los territorios de Judá quedan en manos de Babilonia. Entonces se rebeló Joacim contra el rey Nabucodonosor durante 3 años, y en ese periodo de 3 años hubo deportación hacia Babilonia. En ese periodo de 3 años seguramente Daniel fue llevado a los territorios de este nuevo imperio, pero el Señor envió tropas caldeas, sirias, moabitas, amonitas contra Judá para que la destruyesen. Joacim no era un hombre espiritual, se había rebelado contra el rey de Babilonia, y en el contexto también está el profeta Jeremías. Cuando lleguemos al libro de Jeremías nos daremos cuenta que Jeremías advirtió al rey que dejara que Dios tuviese el control de todas las cosas y que respetasen al rey de Babilonia. Y por esos mensajes que Jeremías presentaba, lo maltrataban, lo insultaban. Mire, le hacían muchas cosas que bueno, no voy a mencionar ahorita, sino que vamos a tener tiempo para estudiarla en el libro del profeta Jeremías. Ciertamente vino eso contra Judá por dicho del Señor, para quitarla de su presencia por los pecados que Manasés había cometido. Por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Por eso el Señor no quiso perdonar por todos los errores pasados, no solo de Manasés, porque recuerden que el que recibió el mensaje de condenación fue Ezequías. Por eso es importante tomar en cuenta las decisiones, o sea, saber qué tipo de decisiones estamos tomando, si están de acuerdo o no están de acuerdo a la voluntad del Señor, porque eso afecta a otras personas. Los demás hechos de Joacim, todo lo que hizo, está escrito en las crónicas de los reyes de Judá, que pronto vamos a estudiar. Durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar su hijo Joaquín. Entonces tenemos a Joacás, hijo de Josías, que es llevado a Egipto,
Joacín, que es colocado, que originalmente se llamaba Eliaquín, que es colocado por el rey de Egipto como nuevo rey, y al sublevarse contra el rey de Babilonia, entonces ahora su hijo Joaquín queda como el nuevo rey en Judá. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra porque el rey de Babilonia, lo que dijimos al principio, tomó todo su territorio desde el río Egipto hasta el río Éufrates. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén solo 3 meses. Su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos del Señor igual que su padre. Dice el versículo número 10 que en ese tiempo subieron los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén y la sitiaron. Nabucodonosor mismo vino contra la ciudad cuando sus siervos la tenían cercada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia con su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. El rey de Babilonia lo prendió en el 8º año de su reinado, sacó todos los tesoros de la casa del Señor y de la casa real, y como el Señor había anunciado, quebró las piezas de todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, para la casa del Señor. Deportó a toda Jerusalén y a todos los príncipes, los hombres de guerra, los artesanos, los herreros. 10,000 cautivos solamente dejó a los más pobres del país. O sea que dentro de la deportación hacia Babilonia, no solo fue Daniel y sus 3 amigos, como lo menciona el texto de Daniel, sino que hubo muchas otras personas que fueron deportadas a Babilonia. Daniel no estaba solo. Dentro de esas deportaciones también fue Ezequiel. El profeta Ezequiel también fue llevado a Babilonia, y en ese lugar se desarrollaría la vida de 2 hombres que en el futuro retornarían a Jerusalén para la reconstrucción del templo que ahora estaba siendo destruido. Nacerían en Babilonia Esdras y Nehemías. Después de mucho tiempo, estos hombres serían utilizados por Dios para la reconstrucción de Jerusalén, pero eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos a Esdras y a Nehemías, y por supuesto también nacería en esos territorios babilónicos la que en el futuro sería la reina Esther. Interesante todo este contexto porque aquí el libro de Reyes nos prepara el camino para la lectura de los próximos libros. Bueno, dice entonces el versículo 15 que llevó a Babilonia a Joaquín, a su madre, sus esposas, sus eunucos, y los poderosos de la tierra los llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia. El rey de Babilonia llevó cautivos a 7,000 hombres de guerra fuertes y valientes y a 1,000 artesanos y herreros. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por Sedequías. Como ya hemos mencionado varias veces que este cambio de nombre es relevante, ellos le cambiaban el nombre porque el cambio de nombre también ayudaba a cambiar su personalidad. Entonces, lo que el rey quería proyectar en una persona, lo hacía a través del nombre. En el libro de Daniel veremos que a Daniel se le cambia el nombre por Belsasar. Entonces, todos estos cambios de nombre les permitían a ellos cambiar la perspectiva de su vida. Ya no te identificas con Jehová, ya no te identificas con Dios, ahora te identificas con el reino de Babilonia. Entonces ellos les cambiaban todo, les cambiaban el nombre, les cambiaban la alimentación, les cambiaban la educación, les enseñaban las letras, los doctrinaban, los llenaban de información, y con eso, con esas deportaciones que ellos hacían, con esa ida hacia otros territorios para que ellos cambiaran el estilo de vida, fortalecían el imperio. O sea, no era deportar por deportar, no era llevar gente por llevar gente. Ellos se llevaban a los más capacitados, a los príncipes, a los intelectuales, agarraban lo mejor para fortalecer su imperio, para fortalecer el reino, los preparaban, los trataban bien. Por ejemplo, a Daniel lo trataban muy bien. Les daban alimentación real, les daban ropas reales, les daban educación.
Entonces la idea era tratarlos de la mejor manera para fortalecer con lo mejor de otros reinos, fortalecer ese imperio. No era destruir simplemente. Se destruía a los que no aceptaban el poderío del rey, a los que se sublevaban, a los que estaban en contra. Por eso Dios enviaba a los profetas, porque Dios ya sabía lo que iba a suceder. Y él le envió, por ejemplo, a Jeremías para que les dijeran al pueblo: no resistan al rey de Babilonia, no resistan al rey Nabucodonosor. Todo este contexto nos prepara todo el camino de los próximos libros que vamos a venir estudiando. De hecho, los libros de Crónicas son un repaso general de todo lo que ya hemos venido leyendo capítulo a capítulo. Entonces ya tenemos un nuevo rey en el trono, colocado por Nabucodonosor, Sedequías. Yo soy de los que cree que Sedequías, como último rey de Judá, estuvo en la dedicación de la estatua de oro que el rey Nabucodonosor presentó para que todo el mundo la adorase, donde estaba el horno de fuego. Allí tenía que haber estado Sedequías, porque estaban todos los principales, todos los gobernadores, todos los encargados de los dominios de Babilonia, tenían que estar allí, y los únicos que no se postraron fueron los 3 amigos de Daniel. Así que Sedequías tuvo que haberse postrado ante la estatua de oro. Dice el versículo 18 que de 21 años era Sedequías cuando empezó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, igual que Joaquín. Vino pues la ira del Señor contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Hubo 3 deportaciones a Babilonia. Hubo 3 idas de personas a Babilonia, y en cada una de esas deportaciones hubo destrucción. La primera deportación hacia Babilonia, donde fue Daniel, fue en el año 605 a.C. La primera deportación hacia Babilonia fue en el año 605, y eso ya prepara el contexto profético. Esa fecha es importante, año 605 a.C. Bueno, de esta manera, mis queridos hermanos, un capítulo corto, pero lleno de mucha información, que nos prepara el terreno para la lectura de los próximos libros de las Sagradas Escrituras. Mañana, si Dios nos da la oportunidad, estaremos culminando el libro de Segundo de Reyes. ¿Qué lecciones podemos aprender de todo este capítulo? Dios tiene el control de todas las cosas. Dios conoce el futuro de antemano, y Dios quiere que tú y yo estemos preparados para los acontecimientos que han de venir. Dios quiere que conozcas su voluntad, que entres en el terreno de la profecía, porque nada hace el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Para Israel, estos acontecimientos fueron dramáticos. Para Judá fue doloroso saber que la ciudad estaba siendo destruida de manos de los extranjeros. Para el pueblo judío fue realmente indescriptible el dolor de ver a su templo destruirse. Habían puesto su confianza en el templo, habían puesto su esperanza en el Mesías Redentor. Y es precisamente en este contexto del profeta Daniel, que fue llevado a Babilonia, es donde el Señor refuerza los mensajes proféticos y da el tiempo del primer advenimiento del Mesías. En el libro de Daniel tenemos la fecha exacta de cuándo el Mesías vendría, y Dios se la había revelado a su pueblo. Hoy nosotros vivimos en una sociedad que se está desmoronando por causa del pecado. Y vemos a iglesias llenas de apostasía que también están siendo destruidas. Pero Dios nos revela el tiempo de su advenimiento. Cristo regresará y tú y yo no estamos en tinieblas. Si hemos venido estudiando capítulo a capítulo las Sagradas Escrituras, estamos preparándonos para adentrarnos en los mensajes proféticos con una perspectiva diferente de cómo el conflicto se ha desarrollado y cómo Dios está preparando a su pueblo para el glorioso regreso de Cristo, que es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Este capítulo y todo este contexto, hermanos, fortalecen nuestra fe,
y nos llenan de esperanza, porque Dios tiene el control de todo, porque Dios permitió la destrucción de Israel como pueblo general, destruyó o permitió la destrucción de Judá, la caída del templo, pero ese templo sería restaurado y ese templo restaurado vería al Mesías Redentor. Por eso los evangelios muestran a Cristo caminando y recorriendo toda Jerusalén, pasando por Samaria, llevando el mensaje de salvación a Galilea y, por supuesto, dándole la oportunidad a todos a ser redimidos, transformados por la obra del Espíritu Santo. Esa misma obra la hace Dios en ti y en mí hoy. Bueno, hemos llegado entonces al final. No nos resta más que agradecerle al Padre Celestial por esas instrucciones en este día. Te invito a orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, porque Tú has sido bueno con nosotros, preparando, Señor, el camino para adentrarnos en los mensajes proféticos. Hemos estudiado, Señor, a lo largo de cada capítulo las instrucciones dadas en la Torá, en el Pentateuco. Cómo se ha desarrollado el conflicto a lo largo de la historia dentro del pueblo de Israel y sus alrededores. Ahora, Señor, estamos preparándonos más para entender los mensajes descritos a través de tus profetas. Y aún así nos permites un tiempo de repaso con los libros de crónicas que pronto vamos a adentrarnos para fortalecer la fe y las convicciones que tú has puesto en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque nos amas y nos ayudas y quieres lo mejor para nuestra vida. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana, cuando culminaremos con el segundo libro de los Reyes. No te lo pierdas. Será un gran privilegio y una grata oportunidad poder culminar esta etapa de la historia en Israel y comenzar un repaso con los libros de crónicas. Que la bendición de Dios te acompañe a lo largo de este día, y también quiero invitarte a suscribirte al canal, activar las notificaciones y a compartir estos videos para que juntos podamos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios.